Bueno, hoy les voy a hablar un poquito, la disertación se llama La danza, mi proceso terapéutico. Les contaba hace un momento que hoy pretendía darles una mirada de la danza diferente a la que estamos acostumbrados a enfocarnos. Que no les voy a hablar de ningún estilo de danza en particular y sin embargo voy a hablarles de todos. Les contaba también que en los últimos tiempos estamos al tanto, estamos acostumbrados a escuchar expresiones que mencionan al ser humano como una unidad de cuerpo, mente y espíritu, y yo hasta le agregaría emoción, lo cual ya tiene una comprobación científica. Y es más, incluso en la fundamentación de programas de educación artística, por lo menos de mi país, donde tengo la experiencia de trabajar ya desde, se menciona esta mirada holística en la enseñanza del arte y especialmente en la enseñanza de la danza. Pero que a pesar de ello, cuando vamos a lo que es la currícula, lo que son los programas de estudios, esto no se encuentra reflejado de ninguna manera, ninguno de estos aspectos. No tenemos el tiempo para dedicarnos a la parte emocional o espiritual, sino que vamos, o los programas nos piden ir específicamente a lo que son las técnicas, a lo que son los conceptos de disciplina específicas que tenemos que enseñar, básicamente desde el punto de vista escénico. Entonces, pasamos que en diferentes libros, en diferentes discursos, se escucha y se repiten estos términos y estas expresiones. Incluso se utilizan definiciones con intenciones de estar más actualizados quizás o a la vanguardia, pero que no salen del discurso y que muchas veces ni siquiera se comprende realmente el significado de lo que estamos diciendo. Es como, le agrego esto a la fundamentación, pero a la hora de bailar, a la hora de realmente hacer lo que tenemos que hacer, a dar la clase, a cumplir ese proceso de enseñanza, no se ve reflejado por completo. Y yo aquí les hablo de procesos y les hablo porque el proceso yo creo que es la base de todo, ¿verdad? El proceso no solo de enseñanza, sino en este caso de lo que les vengo a hablar hoy, mi proceso terapéutico. Y cuando hablamos de una terapia, hablamos de un proceso. El tema es que muchas veces se confunden diferentes aspectos de la, que no tienen, de la danza en particular, que no tienen por qué pelearse o uno ser más que el otro. La danza es muchas cosas a la vez. La danza es arte, la danza es técnica escénica, pero la danza también es cultura, la danza también es emoción y la danza también es sanación. Y de eso les vengo a hablar hoy. Y me refiero a sanación como el proceso por el cual el ser humano puede lograr su equilibrio para volver a encontrarse en un estado que nosotros denominamos salud. Eso es una terapia. Es un proceso que busca restablecer la salud por medio del equilibrio de los estados físico, emocional, mental, espiritual. Y acá la palabra clave es equilibrio. Yo acá no les vengo a hablar ni desde los libros, ni desde la teoría, sino que les vengo a contar parte de mi historia, de mi experiencia personal de vida relacionada con la danza, desde mi experiencia como bailarina, desde mi experiencia como docente y desde mi experiencia como terapeuta. Yo creo firmemente que no podemos realmente conocer, comprender o asimilar algo si no es por medio de la experiencia y de la vivencia. Si yo no viví algo, si no lo experimenté primero en mí, entonces no podré pasarlo adelante, no podré realmente comprenderlo, no podré hacerlo llegar a otros, ni para acompañarlos en su propio proceso, ni para enseñarles a trabajar esto. Solo se puede conocer realmente algo a partir de la experiencia, aquello que experimenté por mí mismo. Mi formación en la danza, para contarles un poquito, comenzó desde muy pequeña. Mi mamá era secretaria del Teatro Municipal de la ciudad donde vivo ahora.
actualmente y donde nací, Rivera, y allí daba clases una profesora de ballet. Yo tenía apenas 2 añitos de edad y en ese momento empezaron mis primeros pasos en la danza. Entre juegos y aprendizajes estuve varios años con esa profesora. Pero a los 8 años también conocí en la Escuela de Educación Musical, que hoy es la Escuela de Educación Artística y el cargo que ocupo. En aquel momento como alumna conocí la danza folclórica. Por primera vez bailé y entendí y percibí lo que era la danza folclórica y allí me enamoré de ella. Durante lo que fue mi adolescencia, durante lo que fue mi juventud, profundicé todo lo que pude y luego completé estudios formales en esa área. Pero paralelamente en mi adolescencia integré durante varios años el elenco de zarzuela, el elenco de teatro municipal. Ambos me trajeron una riqueza y una experiencia. El haber integrado el elenco de zarzuela y el elenco de teatro fue parte de lo que me aproximó después a la forma de trabajar que tengo yo hoy y me llevó a conocer lo que después, ya de grande, fue mi segunda pasión en la danza, que es el flamenco, ¿sí? Que es como lo último dentro de la danza que vine a aprender. Pero también la vida da muchas vueltas y me llevó por otros caminos que hoy están quizás muy de moda, pero que no estaban tanto hace 14 años atrás. Veo lo que es el Reiki, la sanación espiritual, el fantástico mundo de los mantras, como le digo yo, los símbolos sagrados, la experiencia del contacto. Y a pesar de lo diferente y alejadas que puedan parecer estas cosas, y que en un primer momento las viví así, como todas por separado, la danza por un lado, la parte de sanación por otro, realmente no están tan distantes. Si nosotros nos ponemos a pensar cuando hablamos de danza y hablamos de baile, hablamos también de música. Y el sonido es una de las formas en las que se organiza el universo. Y la danza es la forma de visibilizar y conectarnos a través con el universo, con ese sonido, de sentirlo, de sentir que realmente formamos parte de un todo. Al poco tiempo de haber descubierto todo esto relativo a la sanación, sumado a lo que yo ya tenía como conocimiento desde la danza, quizás de una mirada distinta hasta ese momento, me tocó pasar varias cosas en la vida. Tuve que enfrentarme a lo que serían desequilibrios emocionales por situaciones feas que me pasaron vivir, entre ellas un duelo de alguien muy importante para mí. Y bueno, todo ese desequilibrio, esa necesidad de volver a encontrarme a mí misma, a unirme con lo que es el universo, me llevaron a estudiar musicoterapia. Y saben que, bueno, no solo la estudié, sino me formé como musicoterapeuta, pero a medida que iba avanzando en esta carrera, en cada módulo de aprendizaje, fui percibiendo como todo lo que yo había vivido anteriormente, todo lo que habían sido mis conocimientos previos, aquellos lugares a donde estuve, incluso las carreras que no terminé, como el profesorado de filosofía, que fue algo que dejé en el segundo año para poder hacer un cambio en la danza, pero recibí durante ese tiempo el aprendizaje necesario para poder llegar a comprender esto, que es que todo es diferentes partes de lo mismo. Son como encastres que se van uniendo o como distintas versiones de esto mismo. Entonces me di cuenta y descubrí que todo tiene un motivo, que el universo tiene una ley que me estaba sincronizando con todo eso para que yo pudiera entender y comprender esas diferentes posibilidades de sanar y de lo que es a vivir en el amor incondicional, que creo que es lo que al final a este mundo venimos todos a aprender. Todo, absolutamente todo lo que fui aprendiendo, lo fui experimentando primero con en mí misma. Y
diferentes momentos de mi vida pude comprobar cómo la energía y la danza han sido mis herramientas no solo de sanación, sino también de equilibrio. Pero muchas veces cuando hablamos de estos temas, parece que se está intentando imponer una religión, quizás, o catequizar, mucho más cuando comencé todo este camino, ¿no? Hace un tiempo atrás. Hoy creo que ya no tanto. Pero la danza y la música, en realidad, desde el principio de los tiempos, están ligados a lo que es la parte espiritual. Todos los pueblos originarios ya lo sabían. La utilizaban para conectarse con sus divinidades, para pedir, para agradecer, para sanar. No es un invento de ahora. Y fíjense que siempre utilizo la palabra sanar. No digo curar, porque para mí esto es muy importante. Curar es una forma de calmar el síntoma. Es cuando te duele la cabeza y tomas un analgésico. Se te va el dolor de cabeza. Pero ¿por qué te dolía la cabeza? Cuando nosotros hablamos de sanar, hablamos no solamente de aplacar el síntoma, sino también hablamos de curar la razón que me provocó ese síntoma o que me desencadenó esa enfermedad. Cuando yo logro realmente corregir el origen que me está provocando ese desequilibrio, en ese momento yo sano, porque yo no vuelvo a enfermarme de lo mismo. Y todas las cosas que nos pasan tienen un para qué. Miren acá, siempre solemos, o la mayoría suele decirse, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? La pregunta correcta no es por qué, es para qué. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Que esto que estoy sintiendo en mi cuerpo físico, en mi emocional, en mi espiritual, en mi mente, está siendo una alerta para que yo pueda corregir y aprender y de esa manera sanar, crecer y evolucionar. Hoy todo esto que les cuento ya tiene comprobaciones científicas, el trabajo de la energía, lo que son los chakras, la música y la danza se conecta con cada uno de ellos también. Pero tenemos como una especie de dificultad en este momento para poder centrarnos y encontrar lo que es este camino que es nuevo. Porque muchas veces, quizás por un tema de marketing, quizás por falta de conocimiento preciso, muchas veces he visto y se ven todavía ofrecidos terapias, danza-terapia, musicoterapia, pero desde el marketing como una especie de sanación, que sí creo que eso se puede, pero cuando vamos a la práctica de lo que se lleva a cabo realmente, se está enfocando en una educación musical inclusiva o en una formación en danza inclusiva, que no es lo mismo. Sí es cierto que la musicoterapia y la danzaterapia también favorecen la formación, la parte educativa. Tenemos herramientas que pueden ser útiles para eso, pero acá estamos hablando, cuando hablamos de danzaterapia o de musicaterapia, el término terapia me implica una sanación, no solamente una formación. Entonces muchas veces he visto cómo se ofrece para niños, jóvenes, adultos con Down, con autismo, TDAH, sordos, ciegos, personas en sillas de ruedas, que en realidad buscan, a pesar del nombre de la oferta, a la hora de llevar a cabo sus rituales, a la hora de llevar a cabo ese aprendizaje, ese proceso, lo que se ve en definitiva es que se busca que en musicoterapia ejecuten un instrumento o canten una canción como que fuera lo único, pero el fin, lo importante es que lo colocan ahí. Que aprendan a pesar de ser Down, a pesar de tener autismo, a pesar de todo lo demás. En realidad, esas técnicas favorecen eso, pero hay algo mucho más profundo que puede realmente hacer tanto la musicoterapia como la danzaterapia, o la danza, o el arte en sí. Cuando hablamos de esto, me refiero a permitirnos entender que esto también puede hacernos sanar.
Es cierto, no me va a modificar los cromosomas para que alguien deje de ser Down, tampoco va a eliminar el autismo, no le va a devolver las piernas a alguien que esté en silla de ruedas, ¿sí? Pero sí va a permitirle aprender a controlar la angustia, a eliminar el miedo, a controlar la ira, ¿sí? A eliminar la depresión, a elevar el autoestima, a corregir trastornos del habla, a poder introducirlos en la sociedad, a socializar de una forma sana, a recuperar o a retardar pérdida de memoria, a controlar y eliminar los dolores. Puede favorecernos realmente en cualquier cosa que ustedes entiendan como un desequilibrio de lo que es nuestra estructura completa de cuerpo, mente, espíritu, emoción, para poder volver a lo que es el estado de salud. Pero para lograr esto se requiere que sean sesiones cuidadosamente pensadas de una forma específica para cada paciente, en función de lo que ese paciente, y aquí yo ya cambio los términos, ya no estoy hablando de alumnos y no estoy hablando de docentes, estoy hablando de paciente y estoy hablando de terapeuta, ¿sí? Y estoy hablando de clases, sino que estoy hablando de sesiones que tienen que ser pensadas específicamente para lo que tiene esa persona, para ayudar a esa persona. Y acá entonces salimos un poco de lo que es simplemente sumarlo a un grupo que ya exista y tratar de que aprenda una coreografía. No digo que no se pueda hacer, pero no siempre ese es el camino, es a eso a lo que voy. No es adaptando una coreografía para que participe un alumno con problemas, sino ayudando a ese alumno a través de la música, a través de la coreografía y a través de la danza a volver a equilibrarse y a sanar. Entonces, de esa manera, qué ritmo musical utilizar en esa sesión, esa música que sea ejecutada por qué instrumento musical, que esa obra que se va a ejecutar tenga ciertos acordes específicos, si lo que estamos hablando es del cuerpo físico, que puedan favorecer la vibración necesaria, teniendo en cuenta la geometría sagrada para desbloquear la energía en el correcto chakra bloqueado, que además eso va a estar conectado con un color específico, que ese color es la percepción humana de la vibración de la energía en ese chakra o en ese bloqueo. Esas son las cosas que un terapeuta en danza debe poder identificar y saber, porque recursos en danza terapia, recursos en musicoterapia, se pueden saber muchísimos, pero ¿cuándo usarlos? ¿Cuándo está bien utilizar este recurso y no el otro? Porque este recurso a una persona favorece y a otra no. Saben que cuando empecé, estaba en mi proceso de formación de musicoterapia, conversaba mucho con quien había sido mi primer maestro de folclore, una persona que hoy ya está fallecida, pero que la quise muchísimo. Y en ese momento él me decía, porque él también enseñaba en las escuelas y trabajaba en una escuela con niños especiales. Entonces, dialogábamos sobre un proceso que él había hecho con niños autistas, en el cual él me decía, no sabés cómo se concentran. Entonces habían hecho unos abanicos con palitos de helado, lo habían trabajado todo, la forma del abanico estaba hecho en TNT, y eran unos abanicos enormes. Entonces trabajaban la parte de la motricidad, que en realidad no era lo que ese niño en particular necesitaba, y con música clásica bailaban varios a la vez, cada uno concentrado en sí mismo y en su abanico. Y el espectáculo lo que lograban era fantástico. Pero eso lo estaba ayudando a lo que él necesitaba o estaba generando más de lo que él ya tenía. Porque una de las principales características del autismo es el poder, sí, concentrarse o estar en algo, pero solo, en sí mismo, encerrado. Entonces, nosotros no, cuando decimos la musicoterapia o la danza terapia me sirve para trabajar el autismo, yo no voy a eliminar el autismo, que es lo que yo tengo que hacer. No es que el niño baile,
es bailando que él va a lograr lo otro. El objetivo mío tiene que ser que tampoco trato todo al mismo tiempo. Entonces yo quiero que el niño socialice. Yo no lo puedo poner solo con un abanico, lo tengo que poner con otra persona, sino cómo va a socializar. Esas son las pequeñas cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta. Pero saben que aunque en el escenario consultorio, aunque las cosas no sean pensadas para un público, salen espectáculos, obras hermosas, muy sentidas y que la mayor parte de las veces son realmente dignas de un verdadero escenario. ¿Sí? Yo hace muchos años que trabajo en la parte de la enseñanza, hace más de 20 años que trabajo en la enseñanza, 15 de los cuales dentro de la educación formal de mi país, además de trabajar dentro de lo que es mi proceso. Yo ahí he visto, porque cuando empiezo a conocer todo esto, más allá de trabajar específicamente como terapeuta, dentro de mis clases de formación de educación, también aplico cosas específicas cuando veo que necesita algún alumno una ayuda o que tienen esa necesidad. Y en ese momento he podido ver control de la ira, he podido ver angustias, he podido ver realmente cambios grandes en mis alumnos utilizando esto que de repente en una clase no hago lo que tenía planeado. Esta clase me dedico a algo que va a ayudar a un compañero que está allí. También desde la experiencia de lo que es mi institución particular, el Centro de Arte, es una institución donde no solo trabajamos danza, sino que ahí es un conjunto con otros docentes, trabajamos música, pintura, teatro, cine, ahora de nuevo artes marciales y por supuesto la danza. Tengo ejemplos de alumnas, una en particular que la quiero muchísimo, que no sé si estará escuchando, que logramos a través de una combinación de lo que es la danza y el Reiki, salir de un estado de anorexia, de ataques de pánico, de depresión, incluso estaba diagnosticada como que tenía fibromialgia. Esta chiquilina hoy en día no manifiesta más ninguna de estas energías, ninguno de estos desbloqueos, ¿sí? Y baila, y no solo baila, sino que ahora también baila y enseña. Entonces son como esas cosas que nos llenan, ¿no? El poder decir, realmente esto funciona, porque lo probé, porque lo vi, no porque me contaron, no porque lo leí en un libro, ¿sí? El combinar diferentes energías de cosas, y combinar la música con la danza. La danza para mí es lo principal, es como la base de todo, es como el poder hacer el equilibrio. Pero el tema es saber qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, porque esto me sirve con unos y no me sirve con los otros. Esa es la clave, ¿sí? Mi intención en esta disertación hoy era mostrarles este otro aspecto de la danza, que quizás todavía no se había podido ver en su magnitud con todo lo que es realmente de amplio esto que estamos haciendo, ¿sí? No estoy diciendo que dejemos de bailar como arte, ni mucho menos restando la importancia a lo que es el aprendizaje y la técnica, sino mostrándoles algo más para lo que también sirve la danza. ¿Mm? Y creo que este momento es crucial para eso. No estamos hablando de dejar el lado artístico, sino complementarlo con esta otra parte que en este momento, por el tema de situación que estamos viviendo en todo el planeta, todo esto de la emergencia por el COVID, las situaciones emocionales que se generan de forma natural por los estados de encierro, por el miedo, es muy importante que podamos volver a conectarnos nosotros mismos y descubrir en nosotros primero cómo hacemos para sanar eso, para poder ayudar a otros desde esta manera. Estamos aquí combinando lo que es arte, pero también con lo que es medicina. Estamos entrando en todo el planeta en este momento, en un despertar de la humanidad
que nos permite ahora sí comprender estas cosas. Yo quiero resaltar acá el trabajo de la doctora Marina Vargas. Es una colega de la CIAD, quizás espero que ya la conozcan. Yo desde el momento que la conocí vengo siguiendo su trabajo muy de cerca. También, Marina, te mando un beso grande si estás escuchando, lo escuchás más adelante en algún momento. Eh, Tengo el orgullo de decir que también me atendí con ella. Ella es autora del libro Medicinas Artísticas Científicas, que por supuesto se los recomiendo. Y también tiene toda esta mirada quizás en una profundidad más científica de lo que es mi humilde experiencia. Y recordarles también que para mí es muy importante esto de poder experimentar en uno y realmente ver los cambios. Lo que es el pensamiento que tenemos en la CIAD, este pensamiento, Rodolfo, que hace años, que figura en nuestra página, que lo vivimos repitiendo, sintiendo, y que yo estoy, por supuesto, plenamente de acuerdo y estoy segura que todos ustedes también. Si querés cambiar el mundo, empieza por ti mismo. Bueno, ¿y qué creen que eso significa? De verdad, realmente. ¿Qué es lo que creen? Para mí empieza por esto. Empieza por decir, ¿cómo es lo que quiero que siga? ¿Cómo es lo que quiero que sea el día de mañana? ¿Cómo quiero sentirme yo emocional y físicamente hoy y el resto de mi vida? Bueno, empiezo ahí, ¿sí? Entonces, mi proceso terapéutico pasa por poder volver a conectarme conmigo misma. Y entonces yo me sano cuando bailo. Y mi proceso terapéutico empieza también cuando yo estoy en un escenario. Y entonces no solo me sano a mí, sino también por espejo con aquellas personas que están mirando y se hayan conectado emocionalmente conmigo, porque el secreto es la emoción, es el sentir. Pero también bailo y también me subo a un escenario y también enseño. Y en ese momento de enseñar también es mi proceso terapéutico a través de la danza, porque cuando le estoy enseñando al otro no solo la técnica, no solo el escenario, sino ayudándolo a corregir sus dificultades en cualquier área de su vida, de esa manera como espejo también me estoy sanando yo, porque llegan a mí en forma de espejo aquellas cosas a tratar o a curar o a sobrellevar en el otro que también tengo siempre algo en mí. Entonces es importante ver eso y es a eso que los vengo a invitar a todos los que estén escuchando, los que estén participando de esta gran oportunidad que son estos congresos que nos permite la CIAD. Los invito entonces a volver a experimentar la danza desde lo que es el rito más sagrado, de permitirnos unirnos al universo, al universo, a Dios, en lo que crean. No es importante en lo que crean, es el volver a sentirnos uno, el conectarnos con eso que creemos que es más grande, con la fuente. Volver a valorar la danza como una forma de unidad y de esa manera, si nosotros logramos cambiar nuestro estado de ánimo a través del sentir, a través del escuchar, a través del observar, estando en la sintonía correcta, vamos a sanarnos y vamos a evolucionar como individuos y como humanidad. Bueno, esa era mi disertación y muchísimas, muchísimas gracias por escucharme.